cuerpos. Claro. Me gustaría hablar más adelante también contigo de tema planetas, sobre todo de Marte, que es un tema que también lo estábamos casi viendo a diario desde el último viaje que se mandó a Marte, el pequeño robot, ¿no? Que nos está mandando fotos del planeta. Creo que es un tema también muy interesante que me gustaría tratar contigo. Pero voy a preguntarte primero, porque está pasando algo muy fuerte en Turquía. Creo que ya van casi 10.000 muertos de los terremotos que está habiendo. ¿Qué está pasando exactamente? Porque si no recuerdo mal, han sido dos o uno y la réplica. ¿Cómo funciona también exactamente un terremoto? Bueno, pues vamos a ir por partes para analizar la situación. Bueno, tenemos que tener en cuenta que Turquía es una zona sísmicamente muy activa y de hecho uno tiene más que revisar el catálogo sísmico para saber, y bueno, quienes tienen más de 30 años seguramente recuerden grandes terremotos como el de Izmit de 1999, ¿no? El que murieron, pues si no recuerdo mal, creo que unas 17.000 personas, un terremoto de magnitud 7,6. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, nuestro planeta, y esto lo digo en un lenguaje así llano, no quiero entrar en profundidad porque eso no lo tenemos tanto tiempo. Claro. Nuestro planeta, la superficie está dividida en placas, como si fuera el caparazón de una tortuga o un balón de fútbol. La diferencia es que estas placas en la Tierra se van moviendo unas con respecto a las otras. ¿Qué es lo que ocurre en Turquía? Turquía se encuentra prácticamente todo el país sobre una placa que llamamos la placa de Anatolia, que a su vez pues tiene un encontronazo porque está cerca, bueno, cerca no, está unida prácticamente en el sentido literal con la placa arabia, con la placa africana y con la placa eurasiática. ¿Qué pasa? Estas placas se van moviendo unas con respecto a las otras. Las rocas, en este caso, se van empujando, se van generando muchas tensiones. ¿Y estas tensiones cómo se liberan normalmente a través del mecanismo de la tectónica de placas? Pues con fenómenos como los terremotos o con fenómenos como los volcanes. Turquía, además, en la zona donde ocurrió el terremoto, es una fractura que se llama la falla de Anatolia Oriental, que es una falla también bastante bien conocida porque ya ha provocado otros terremotos. De hecho, para que nos hagamos una idea, aunque nos parezca muchísimo tiempo, ya en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, en esa zona se produjo un terremoto de magnitud 7,4 en el que murió también muchísima gente, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos que en este caso los terremotos tienen varias vertientes. Está la vertiente geológica, que es cuando, en este caso, la tensión que hay a ambos lados de la falla, que son estas fracturas que tiene nuestro planeta como consecuencia de la tectónica de placas, de repente la tensión es tan alta que la falla se mueven esos dos bloques de roca uno con respecto a los otros y toda esa energía que se libera de golpe son las vibraciones, esa sacudida que sentimos nosotros, ¿no? Cuando hay un terremoto. Bueno, pues hay también un factor humano hoy en día. Ese factor humano bueno, por un lado tenemos el factor natural, que es el terremoto, que es la energía que se libera y esas vibraciones, lo violentas que son, esa sacudida, y por otro está el factor humano, dónde vivimos, cómo construimos, cuán de vulnerable es esa sociedad ante un terremoto, y al final es la suma de muchos factores la que acaba provocando una tragedia como la que hemos vivido en el terremoto del 6 de febrero, ¿no? Tuvimos primero un terremoto de magnitud 7,8, que fue algo así como a las 2:15 de la madrugada, hora peninsular. Luego, 10 minutos después, tuvimos un terremoto de 6,7 y a las 11:25 de la mañana, también el día 6, tuvimos otro segundo terremoto en otro sistema de fallas, un poco más al norte, con una magnitud de 7,5. No parece, obviamente parece que no es una réplica, por lo que están diciendo los científicos, yo no soy experto precisamente en esta falla, es que es un terremoto que se ha disparado como consecuencia del primer terremoto, es decir, se libera toda esa energía de golpe, ¿qué pasa? Parte de esa energía de algún modo se transfiere a otra falla que está cerca y al final esa falla llega a superar su umbral y también acaba rompiendo y acaba liberando toda esa energía en forma de terremoto, ¿no? Y esto es básicamente lo que ha ocurrido. Es una situación bastante compleja porque, bueno, es un sitio, ya digo, que hay un encuentro de por lo menos de 3 placas allí empujándose la una a la otra y al final esto provoca, pues, que sea una zona sísmicamente, ya digo, muy activa en el mundo. Este terremoto no es una sorpresa, no es que fuese un terremoto inesperado y que por eso haya habido tanta víctima. No, no. Sabíamos que esa zona era una zona muy vulnerable ante un terremoto. Pero bueno, como he dicho antes, todavía queda mucho tiempo para analizar, pero seguramente sean muchas más las causas, aparte de del propio terremoto, las que han causado una tragedia, bueno, que ya van por, no sé si por 10.000 o por 11.000 muertes ya las confirmadas a estas horas de la tarde. Claro, si no tengo mal entendido, un terremoto de 7,8, 7 con algo es muy elevado, ¿no? Claro, tenemos que tener en cuenta para que nos hagamos una idea, que la escala que usamos habitualmente de terremotos bueno, suponemos que el máximo en la Tierra está en torno a 10. Sabemos que pueden ocurrir terremotos de 9,5, 9,6, 9,7, pero sabemos que el máximo está en 10.
Un terremoto de 7,8 está en la parte alta de Claro. la tabla, ¿no? Es una liberación de energía muy grande. Pero hoy en día hay países que sufren estos terremotos de una manera más o menos habitual, no voy a decir todos los días, pero a veces cada 10, 15 años, y no vemos afortunadamente una situación como la que estamos viviendo hoy en Turquía, ¿no? Y eso nos tiene que hacer reflexionar un poco sobre, lo primero, en países en vías de desarrollo tenemos siempre que echar una mano para que tengan el mayor conocimiento sobre cuáles son las zonas de riesgo y cómo hacer mejores códigos de construcción. A Turquía no le hacía falta, parece ser, un mejor código de construcción, ya lo tenían, pero hay también que hacerle énfasis a esos gobiernos que tienen que seguir vigilando cuál es la calidad de las construcciones. ¿Por qué? Porque si la calidad de las construcciones baja en un país sísmico, cuando hay un terremoto, pues puede haber una gran tragedia, ¿no? Probablemente un terremoto de este tipo, pues en un país como puede ser Chile, como puede ser la costa oeste de Estados Unidos, como puede ser Japón, pues obviamente no estaríamos hablando de esta absoluta barbaridad y de esta absoluta tragedia, ¿no? Que hay barrios que ya tenemos imágenes de satélite, porque el primer día es verdad que estaba cubierto, pero ya tenemos imágenes con el cielo despejado. Y uno ve barrios en los cuales hay casas totalmente asoladas, totalmente Claro. hechas pues ripio, y sin embargo ve casas enteras. Y uno dice, bueno, ¿cómo puede ser esto? Es que el suelo, hay tanta diferencia entre un sitio y otro del suelo para que la vibración durante el terremoto haya sido diferente, o realmente estamos viendo otro tipo de efectos. Y hay bastantes científicos ya a nivel internacional que están revisando todos los vídeos que hay de derrumbes, que están revisando todas esas imágenes y dicen que en muchos casos probablemente estemos viendo el efecto de la calidad constructiva